Hola Cristian, saludos a todos los que están conectados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola, buenas tardes. Muchas Hola, buenas tardes. gracias. Gracias Oye, a ustedes. bueno, queremos darte las gracias, Mario, por aceptar la invitación. Como te contamos, este es un grupo, una corporación sin fines de lucro que agrupa profesionales, académicos, algunos universitarios y algunos emprendedores. No tenemos una afiliación política. En general estamos por la democracia liberal, desarrollamos incluso una página web, tenemos algunos principios liberales en el amplio sentido de la palabra, y hemos generado estos espacios de conversación donde hemos tenido invitados a gente del mundo de la centroizquierda y del mundo de la centroderecha principalmente. Y nuestro interés ha sido justamente no quedarnos en grupos pequeños, recurrentes, de los grupos que todos piensan igual, sino que ser capaces de abrir y tener discusiones con mundos distintos. Los últimos que tuvimos en el conversatorio hace 2 semanas fue a Claudio Rego y a Patricio Fernández, y justamente en cómo se va perfilando la centroizquierda o qué espacios tiene para perfilarse la centroizquierda, a pesar que este gobierno parece que va a asumir desde esa izquierda, están diciendo. Y en eso queríamos la mirada tuya, que tú has sido un hombre que ha ido generando espacios para generar distintas sensibilidades sobre la derecha, que muchas veces no se ha entendido, y tratando de dibujar un espacio distinto, no sé, entre social cristiano, la derecha social, como la han llamado. También comentaste en el instituto, el IES, que estuve hace poco contigo, de estar en formación un instituto, que estás con esa iniciativa. Entonces, que nos puedas contar un poco en esa iniciativa. Bueno, Mario Desbordes no creo que necesita tanta presentación, pero de todas maneras, para los que no lo conozcan bien, fue ministro, ha sido diputado, ha sido presidente de Renovación Nacional, sin duda una figura pública muy relevante en el Chile contemporáneo en la política. Así que muchas gracias, Mario, y todo tuyo. Gracias, Cristian. Como introducción, porque entiendo que después la idea es conversar, recibir algunas preguntas. Yo que me salí, por supuesto, y vuelvo a entrar a la comisión política del partido, que estamos discutiendo con los constituyentes de RN cómo va el proceso. Bueno, lo primero, agradecer la invitación, felicitarlo, porque es súper importante mantener espacios de diálogo y ojalá más allá de lo que son las ideas propias, porque si uno se queda solo conversando con los propios, con los que están de acuerdo con uno, la verdad es que no es muy productivo, y sobre todo en un país como el nuestro, que hoy día está en una situación bastante líquida, en términos políticos al menos. Lo primero, la centroderecha o la derecha, como quieran plantearlo, ha evolucionado los últimos 200 años, 100 años, desde lo que conocimos en el siglo XIX, ¿no es cierto?, sobre todo, y quiero hacer énfasis en los principios del siglo XX, cuando empiezan a aparecer los primeros documentos de la Iglesia Católica que hablan de la justicia social, la doctrina social de la Iglesia, posteriormente ya como una construcción más concreta. En el Partido Conservador chileno, fundamentalmente, el padre Alberto Hurtado, por ejemplo, fue presidente de la Juventud en su minuto del Partido Conservador, fue uno de los líderes que empezó a enarbolar estas banderas de la justicia social, y todo a partir, insisto, de encíclicas u otros documentos de los pontífices de la época. Por lo tanto, no es nuevo hablar de social cristianismo en la centroderecha, no es un invento reciente, es propio de la centroderecha del siglo XX hasta más o menos el 85, 87 quizás, en donde se produce una situación bien particular y se hegemoniza el concepto de centro, o la idea de lo que es ser de centroderecha por parte de un grupo específico que no adhiere a la lógica social cristiana, que es más bien depositario de lo que eran las ideas de la escuela de Chicago. Algunos filósofos políticos como Hugo Herrera, como Pablo Ortúzar, aluden a la escuela gremial, Chicago gremial. En general los filósofos del IES usan el concepto, y tiende a desaparecer esta vertiente de la centroderecha que mira el socialcristianismo y la solidaridad como elementos centrales de la política y del hacer política pública. Esto pasa en Chile solamente. En Europa es al revés. Se ha ido fortaleciendo cada vez más el concepto del socialcristianismo.
la economía social de mercado. En Alemania ha pasado una cuestión bien sui generis, que es que el Partido Socialdemócrata alemán hace propio el concepto de economía social de mercado, que viene de políticos demócratas cristianos. No es necesario explicar, ¿no es cierto?, que en Europa los demócratas cristianos son de derecha, no son de centro izquierda como acá, o de izquierda derechamente como acá, y hacen propio los socialdemócratas alemanes estos conceptos a partir del éxito que tienen en el denominado milagro alemán, las políticas públicas encabezadas por Konrad Adenauer y Ludwig Erhard. Yo creo que junto con Adenauer quizás Ludwig Erhard es el más potente de los filósofos concretos, porque fue ministro de Economía alemán durante varios periodos, posteriormente fue canciller un periodo corto, y que, digo concreto porque ponen en práctica todas estas ideas. Si uno tuviera que definir en una frase qué quieren decir con la economía social de mercado, y aquí aluden ellos en términos bien generales, yo estoy trabajando con la Cámara de Adenauer, y sea de paso, para constituir después les cuento este centro de pensamiento y sobre todo de formación de líderes. ¿En qué consiste? Ludwig Erhard, hay un libro interesante que recoge sus discursos. Él insiste una y otra vez que la política económica debe fomentar el libre emprendimiento, la libre empresa, la libre iniciativa, el crecimiento como elemento fundamental, ¿no es cierto?, para ir creando riqueza, pero, y él hace el énfasis constantemente, lo mismo que con Adenauer, la política pública, la política en general y sobre todo la política económica requieren una mirada social, una mirada humanista para poder lograr que esta política pública, esta política económica tengan sustento en el tiempo, generen estabilidad y logren de esa manera una mejora en la sociedad completa. La economía por sí sola no basta, dicen ellos, y de ahí la discusión que se ha dado en este último rato entre el IES y algunos otros filósofos políticos ajenos al IES respecto de la mirada economicista en la que se encasilla o se alude a grupos como Libertad y Desarrollo. ¿Qué es el economicismo? El explicarlo todo a partir de la economía. Todo se explica a partir de la economía. ¿Es la economía suficiente para explicar todos los fenómenos sociales y por ende también para servir de sustento a todas las propuestas que se hagan a partir de ahí en términos de política pública y por supuesto y sobre todo política económica? Voy referido a Europa porque en Estados Unidos el Partido Republicano, ustedes saben, hay un bipartidismo fundamentalmente, aunque hay otros partidos más pequeños, en donde el Partido Republicano, que es el partido de centro derecha o derecha, no tiene una vertiente social cristiana marcada ni solidaria. Sí lo tienen todos sus socios europeos. Nosotros en Renovación Nacional desde hace unos años pertenecemos a la Internacional Demócrata de Centro. La Internacional Demócrata de Centro es una asociación de partidos políticos de centro derecha liderados por los partidos europeos español, el Partido Popular de España y el Partido Demócrata Cristiano Alemán como ejes de esta unión de partidos mundiales de centro derecha. Es bien variopinto, ¿eh? Está desde la canciller Merkel hasta el primer ministro húngaro, es vicepresidente de la Unión de Demócratas de Centro. Ustedes me imagino lo ubican y saben Víctor Orbán quién es. Víctor Orbán es una persona considerada por muchos como de derecha dura, ¿no es cierto? Pero es parte también él de la EDC. He tenido la oportunidad de conversar con él y con sus ministros. Aquí en Chile estuvo hace poco la ministra, hace un par de años, la ministra mujer europea. Bueno, viniendo a Chile un poco para hacer esta introducción antes de conversar con usted, durante décadas entonces se hegemonizó el concepto de lo que era ser de centro derecha en una sola vertiente. Y yo vuelvo a insistir en una sola porque creo que hay varias vertientes o corrientes dentro de la centro derecha. Esta es la que promueve la economía como un elemento principal, fundamental y esencial para las políticas públicas. A partir del crecimiento, de la creación de empleo, se van logrando todas las demás metas en la economía. Crecimiento económico, ¿cierto?, que provoca que con mayor empleo, mejor remuneración, mejor capacitación, mejor formación y a mayor empleo produce también este círculo virtuoso de que toda la sociedad va mejorando, va subiendo. Ustedes ya también lo han discutido. No quiero entrar en detalles, salvo que las preguntas después, porque lo supongo conocido por usted. Esta escuela
a mi juicio, adolece de esa mirada social, de esa mirada humanista. ¿Y por qué? Porque en su sustento no logra explicar los fenómenos sociales y no logra comprender los fenómenos sociales, y como no los logra comprender, no se logra adaptar a ellos. Un ejemplo concreto, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando se producen las primeras grandes manifestaciones que tienen que ver con educación gratuita y de calidad, ¿se acuerdan de la frase? Cuando se produce esta discusión fuerte respecto de lo que son el sistema de pensiones y toma mucha fuerza el no más AFP, cuando se produce un debate fuerte respecto al sistema de salud, ¿cómo reacciona el sector? Y entre otros lo dice Daniel Mansuy en su libro Y nos fuimos quedando en silencio, que se lo recomiendo bastante porque es un libro entretenido, cortito, y que nos hace un resumen interesante desde esa visión que yo comparto de lo que ha pasado en la centro-derecha en los últimos 30 años, a partir del gobierno militar en adelante. ¿Cómo reaccionamos nuestro sector, digamos? No yo, ¿cómo reacciona el sector? Saca un libro, entre otros, con gente muy capaz, muy inteligente, como Eugenio Guzmán, en donde dice que todas estas manifestaciones se producen por un interés estrictamente político. La salud en Chile está bien, la educación es la mejor de América Latina, nuestra salud es ejemplar, no tenemos desnutrición, etcétera, etcétera, una serie de cifras preciosas que llevan a la conclusión de que todo esto es artificial, que no es cierto que haya problemas en estas áreas y que por ende estamos por el camino ideal. Esa es la respuesta que da la entonces intelectualidad de la centro-derecha. En ese minuto no estaban los Hugo Herrera, los Daniel Mansuy, los Pablo Ortúzar, los Josefina Arauz, que es una joven brillante también ahí en el IES, y la hegemonía, vuelvo a insistir, estaba dada por Libertad y Desarrollo, aparecía recién Fundación para el Progreso y otras más. Ejemplo, Alcayo. Lo conversábamos, Cristian, en la actividad del IES. Se propone por parte del gobierno de Sebastián Piñera, en el primer gobierno, que hubiera un postnatal de 6 meses. ¿Cómo reacciona esta derecha economicista, digamos? Señalando que esto era una aberración que iba a dañar profundamente el empleo femenino y que no era correcto. Y lo dice en editoriales, en cartas al director, en discusiones, en debate, que me tocó asistir a varios de ellos. La propuesta del gobierno lo que hacía era reconocer un hecho. Los postnatales eran de 6, 7 y 8 meses. Lo que pasa es que posterior al tercer mes teníamos las licencias por el hijo menor de 1 año, casi todas aludiendo al reflujo y a otras patologías que eran como los caballitos de batalla que usaban los profesionales de la salud para concederle la licencia a la mamá. Lo que estábamos haciendo era reconocer un hecho. Ya existen todas las licencias, el promedio de la licencia mayoritariamente eran sobre los 6 meses. Bueno, tuvimos una tremenda discusión, finalmente se aprobó este proyecto y el empleo femenino no se vio dañado, no hay este impacto negativo, no se produce lo que la campaña del terror señala. Otro ejemplo, propusimos en su minuto, en esa época, que el salario mínimo llegara a los 200.000 pesos. Cuando uno hace la propuesta no es solamente con un afán político, hay un análisis técnico detrás de la propuesta. En el grupo con el que me muevo tratamos de hacer siempre un análisis técnico, un análisis fáctico de los hechos y también el simbólico, que para nosotros es muy importante. En términos técnicos, se podía pagar 200.000 pesos. En términos prácticos, ya se estaba pagando 200.000 pesos por la gran mayoría de las grandes empresas e incluso en la pyme. Los que no pagaban los 200.000 eran fundamentalmente empresas que tercerizaban servicios y que pertenecían a las grandes empresas, eran subsidiarias, eran filiales. Pero en su minuto se nos dijo que éramos unos locos, unos irresponsables, que éramos del gobierno mismo, se nos dijo que no entendíamos nada de economía. Por supuesto nos habíamos reunido con Conupia, con Conapime y con ASEXMA, no estaba en ese tiempo la ASECH, y bueno, no se logró no se logró acuerdo para avanzar a los 200.000 pesos a mitad del año 2012-2013. Les contaba también en esa conversación en el IES que me tocó ir a un debate con un altísimo dirigente de la UDI, mis aliados, y de repente en el debate le digo, oye, pero sinceremos las cosas, en la escuela a la que tú adhieres no debería haber salario mínimo, tú estás en contra de la existencia del salario mínimo. Y se me enoja fuerte, y luego detrás de cámara, cuando termina el debate, me dice, ¿para qué me dices eso? Bueno, le digo, pero sí es verdad, sí, pero no me lo diga en público, me dice, yo no, entonces vaya,
no quieres reconocer en público algo que para ti es correcto. Ahí hay un problema, ¿no es cierto? Ustedes saben, ¿no es cierto?, que don Milton Friedman señala que no debe haber salario mínimo, y él da una explicación que es bastante razonable, pero que es en un mundo más o menos ideal. No sé si en Chile o en Latinoamérica pudiéramos llegar a eso. A los 4 meses, y ustedes pueden googlear, está todo en esto en los diarios, a los 4 o 5 meses, el gobierno anuncia que se puede llegar a los 200, por supuesto nunca reconociendo, porque el presidente Piñera no suele hacerlo, reconociendo que lo que habíamos dicho 4 meses antes era eso, sino que ya era una idea del gobierno. Y a los 4 o 5 meses los mismos expertos que nos habían dicho que era una locura, es decir, se puede llegar a los 200.000 pesos. En términos simbólicos, para nosotros era extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque estábamos empezando la crujidera social que nos hacía pensar que estábamos en un momento complejo para la sociedad chilena y que podía producirse, y lo dijimos, no usamos el concepto estallido probablemente, pero sí un reventón, y aludimos a que podría haber un conflicto mayor. Yo les quiero contar que esta discusión entre distintas visiones no es nueva. Yo fui bastante cercano en sus últimos años, no tuve el privilegio de conocerlo antes, a don Sergio Nofrejar. Entonces Sergio me contaba y me mostraba los recortes de prensa que los tenía guardados, como cuando él apoyó en el primer gobierno, después del retorno a la democracia, del gobierno de Patricio Aylwin, la reforma tributaria del entonces ministro Alejandro Foxley, y luego apoyó la reforma laboral del entonces ministro Cortázar. Las mismas voces y el mismo instituto tachó o apuntó a Sergio Nofrejarpa como un hombre de izquierda, que estaba entregando la economía a la izquierda, que iba a destruir la economía chilena y un largo etcétera. Don Sergio me decía, esto pasa cuando uno hace una bajada distinta. Don Sergio, ustedes saben, venía del Partido Agrario Laborista, antes había sido el Partido Conservador, o sea, venía de una vertiente social cristiana. Por lo tanto, no es nuevo la discusión que tenemos hoy día respecto a una serie de ideas en donde uno plantea A y el otro plantea B, en la misma centro-derecha. Mi opinión, para ir cerrando y empezar a escuchar preguntas y hacer un ping-pong, un diálogo, es que en la centro-derecha deben haber varias vertientes, y está bien que hayan, porque eso nos permite abarcar un mayor universo de electores. No debe haber hegemonía de quienes adhieren a Chicago. Dicho sea de paso, uno de los bestsellers hoy día, Luigi Zingales, doctor en economía de Chicago, profesor de la Universidad de Chicago. Y el libro más famoso que tiene se llama Salvando al capitalismo de los capitalistas. Yo se lo recomiendo a todos. Este doctor en economía de Chicago hace este libro con un economista indio que fue subdirector del Fondo Monetario Internacional durante varios años. O sea, no estamos hablando de dos personas de izquierda. Luigi Zingales me dice varias veces, y lo ha dicho en Chile, en conferencias, la lógica que hoy día tienen los seguidores de Chicago en Chile es la del Chicago de los 60-70. Chicago superó hoy día esas propuestas, digamos. Por supuesto, Milton Friedman es piedra angular de lo que es la Escuela de Economía de Chicago, no hay duda, pero muchas de sus propuestas de la época han sido superadas, pero en Chile no se ha avanzado en estos grupos que todavía dieran a rajatabla lo que planteaba Milton en esa época. A propósito también, Luigi Zingales en este libro, Salvando el capitalismo de los capitalistas, dice que el capitalismo no va a morir por culpa del marxismo, ni del socialismo, ni de los socialdemócratas. El capitalismo va a caer finalmente por culpa de los propios capitalistas. Y cuando explica en el extranjero el por qué, usa a Chile como un ejemplo en donde estas distorsiones del capitalismo se dan con mayor fuerza. No solamente la integración vertical, no solamente que la tenemos en Chile, ¿no es cierto?, los abusos de posición dominante, no solamente las condiciones monopólicas que hay en algunos mercados, sino que además de eso, él sobre todo alude a la opacidad, a la oscuridad que hay en Chile entre los capitalistas, los grandes empresarios medianos, grandes y grandes, a la hora de tomar decisiones. Él dice que Chile es uno de los lugares en donde más se refleja esto, y lo dice con nombre y apellido. La mayoría de las definiciones se toman en determinado club de golf, club de esto, lo otro, no en la bolsa de comercio, no son libres, no son espontáneas. No es que el mercado funcione, esta mano invisible funcione de manera natural, sino que en la gran mayoría de los casos
se trata de acuerdos entre amigos que son conocidos, que son familiares, o son cercanos, o son ex compañeros del mismo colegio, o la misma universidad. Palabras de Singales que ustedes van a encontrar en muchos de sus discursos. Tenemos el famoso estallido social, 2019, que tiene un componente de violencia espantoso, y esto también, aquí se está grabando, así que feliz de que quede grabado esto, habiéndolo vivido desde una posición en ese minuto bastante pública. Este estallido social de 2019 tiene un componente de violencia que no se vio en ninguna otra parte. No se vio en Cataluña cuando estaban, no sé, ¿se recuerda las protestas de los separatistas? No se vivió en Ecuador, que tenía protestas muy grandes 2 meses antes que nosotros. El presidente Lenín Moreno estaba enfrentando una oposición en las calles brutal y se pensó que podía caer en algún minuto Lenín Moreno. No se vio los chalecos amarillos. El que pretende compararlo los chalecos amarillos con lo que pasó en Chile es que no sabe lo que pasó en Francia. Allá no se quemó un solo Carrefour, no hay una sola estación del metro incendiada. Lo más parecido a lo que vivimos nosotros, acotado a una ciudad, es lo que sucedió en Los Ángeles en 1992 en los Estados Unidos. Eso es lo más parecido, que hay decenas de muertos, centenares de incendios, saqueos por doquier, y eso tiene que ver con un estallido que es provocado por un caso de abuso policial en contra de una persona de raza afroamericana, ¿no es cierto? Y provoca este estallido. En Europa no hay nada parecido, solamente lo que vivió Chirac y Sarkozy como presidente y primer ministro, cuando se empiezan a incendiar autos, primero en París y después se extiende a Europa completa por parte de grupos migrantes. ¿Con qué les quiero decir con esto? Que lo que vivimos en Chile estuvo al límite de lo que uno podría considerar una revolución, así de sencillo. No es más ni menos que eso. La policía alemana, cuando ha analizado el caso chileno, la policía francesa, cuando ha analizado el caso chileno, cuando han venido a ayudar a Carabineros, la policía alemana, y lo dijo el embajador, y por eso lo puedo decir públicamente, el embajador lo reconoció hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, la policía alemana dijo, si yo hubiera enfrentado esto mismo, no habría podido hacer nada distinto de lo que hizo Carabineros. Y llegamos a un minuto en donde Carabineros no estaba en condiciones de seguir enfrentando lo que estaba pasando en las calles. Nada, cero. Y el que me diga lo contrario, que me lo demuestre, porque yo estaba conversando directamente con el alto mando de Carabineros y incluso con los carabineros en la calle. Pero en paralelo a eso, de esa violencia inusitada que proviene de grupos anarquistas muy organizados y están coordinados con los brasileños, los griegos, los italianos, en paralelo a eso tenemos una movilización muy grande que vuelve a la carga con estos temas que estaban postergados: pensiones, salud, educación y otros más. ¿Son problemas reales? Son problemas reales. ¿Estaban postergados? Estaban postergados. Lo que sí, esa enorme mayoría de gente en las calles no nos pide una empresa estatal que le entregue el pollo, no quiere una república socialista de Chile. Lo que esa gente nos pide, por favor, hagan los cambios que permitan que yo tenga acceso a todas estas maravillas a las que no me siento incorporado. Es fundamentalmente eso. No se está planteando por esa enorme mayoría de gente en las calles. Queremos derribar este sistema, esta República de Chile como la conocemos, y queremos irnos hacia un sistema bolivariano. No, eso no es cierto. Eso es lo que buscaba una minoría pequeñita de unos 6 o 7 mil, una cantidad enorme respecto de lo que es la capacidad de la policía. 6 o 7 mil manifestantes extraordinariamente violentos, muy organizados, sobre todo el grupo anarquista. Los anarquistas, en una frase chiquitita, nuestros pertenecen a los que han desarrollado el concepto del Black Bloc, el bloque negro. Nuestros anarquistas están formados, capacitados, preparados, con un manual de combate que de hecho se actualizó después de las protestas en Chile. Bueno, vienen toda esta discusión, ¿no es cierto?, respecto de las demandas sociales en ese minuto, y lo que pasa en el Palacio de la Moneda es que se confrontan estas dos visiones de derecha nuevamente. Un grupo planteamos transversal, no Renovación o la UDI contra Renovación, no, transversal, gente de la UDI, gente de Renovación, gente de Evópoli en un lado, gente de la UDI, Renovación, y Evópoli al otro lado, y unos decíamos, aprovechemos de hacer las reformas ahora e instauremos un sistema mixto de pensiones. En términos técnicos, queremos terminar de una vez por todas la discusión del sistema de pensiones. Nos parece que hay que ir a un sistema que mantenga la capitalización individual, que nos parece elemental, fundamental, y la defendemos, ¿no es cierto? Nosotros, yo por lo menos. Luego, en términos fácticos, bueno, prácticos, reales, estaba colapsado el sistema. Mire, que no fuimos capaces de absorber la evolución de la sociedad, que la gente empezó a tener una expectativa media mayor, un montón de cosas
que en términos simbólicos era quizás una de las demandas más importantes. ¿Había agua en la piscina para hacer la reforma? Sí. ¿Qué se nos dijo a nosotros? Un sistema mixto de pensiones que incorpore lo que la OIT está planteando. Capitalización individual, aporte del trabajador, aporte estatal y aporte del empleador, es de izquierda. Cuando me reúno con los parlamentarios alemanes de la democracia cristiana, los del partido de la canciller Merkel, me dicen, ¿de dónde sacaron que eso es de izquierda? Eso es lo que propone la derecha europea. La izquierda europea plantea el sistema de reparto, puro y duro, y con aporte estatal. Lo mismo en el sistema de salud. Planteamos un sistema de salud con seguro universal, pero hay dos grandes modelos hoy día respecto de él, el inglés y el holandés. El inglés, que es lo que le gusta a Boris y al gobierno actual, tiene un seguro único con un monoprestador. Hay una sola institución que presta este plan base, ¿no es cierto?, del seguro universal. En ambos, en el otro, en el holandés, hay una, no quiero extenderme la verdad en esto, pues parte de las preguntas, a lo mejor, hay una competencia por quien entrega este plan universal, o sea, en el primer piso, en el plan universal, compite el privado con el público, y el punto es que todos deben garantizar el plan que le da acceso a los ciudadanos a una buena salud. En todos los modelos exitosos, hay un fondo solidario, nos guste o no. Nuestro 7% va a un fondo solidario, en estricto rigor es el 6 y tanto, porque también hay accidente del trabajo y todo, pero hablemos del 7. El 7% va a un fondo solidario. Yo en lo personal, bueno, y por supuesto, si yo quiero comprar algo adicional a eso, lo puedo hacer, y lo puedo hacer con el sector privado, eso tanto en Inglaterra como en Holanda. Luego, ¿se pudo haber hecho esta reforma? Sí, había agua en la piscina. Los partidarios, los fervientes partidarios del modelo inglés estaban dispuestos a transar y avanzar al holandés como una primera etapa y después dar la pelea más adelante por lo otro. Pero no se pudo porque un sector nuestro insistió que esto era todo de izquierda y luego bloquearon la posibilidad de hacer estos cambios. Yo estoy convencido que si hubiéramos hecho los cambios en ese minuto no se habría avanzado la tercera y cuarta semana del estallido a que la única salida era la constitucional. Pero bueno, se bloquearon las reformas, así de sencillo. Y luego, meses después, nuestro gobierno, con un apoyo transversal dentro de la coalición, manda estas mismas reformas como iniciativa propia, pero ya el momentum había pasado, ya no había este acuerdo amplio. No me voy a alargar en lo que ha pasado en los siguientes meses, ¿no es cierto? Nos fue pésimo en la elección de los constituyentes por diversos factores, pero fundamentalmente COVID. Nuestro electorado es un electorado de 35 arriba. Hay una campaña muy dura respecto de que si ganaba el apruebo no había nada más que hacer y por lo tanto mucha gente dice, bueno, ¿para qué voy a ir a votar si ya se terminó todo? Por eso el resultado de la parlamentaria es tan distinto. Y por supuesto porque hay una participación de jóvenes superior a lo que nosotros, a lo que se esperaba. Nosotros ya habíamos proyectado que iba a haber una participación de jóvenes alta, que nos fue neteada con la participación de los adultos. En la primera y segunda vuelta, primera vuelta me la voy a saltar, no quiero entrar en esa discusión, si traicionaron o no a Sichel, etc. Solo decir que Sebastián cometió errores gravísimos como enfrentarse con los propios partidos, dejarlos de lado, no estaba en su esquema trabajar con los partidos políticos, y él hizo su pega y en general lo hizo bien. Y efectivamente lo dejaron de lado las cúpulas de los partidos apenas él dejó de marcar. Y José Antonio Kast hizo la pega y la hizo bien. Y en segunda vuelta, Kast hizo la pega y la hizo bien. Yo trabajé por José Antonio, habíamos tenido importantes diferencias públicas. Antes de eso habíamos sido amigos, nos llevamos re bien, después nos peleamos. Pero en la segunda vuelta dije, no, aquí hay una sola alternativa que es José Antonio, me importa un rábano si la izquierda me dice que yo soy, no sé, fascista. ¿Qué me importa a mí? A mí me importa que tengamos un buen país y José Antonio hace una buena propuesta en segunda vuelta, flexibiliza su programa y logra aglutinar a todo el electorado centro-derecha, saca 3.700.000 votos. Y uno, cuando estaba en la calle, decía, chuta, esto va a estar muy apretado, muy parejo, porque estamos logrando movilizar al electorado nuestro. Pero no contábamos con que se quiebra uno de los elementos básicos para todo el análisis de los cientistas políticos, que votaba solo la mitad de los chilenos. Preocúpate de la mitad. Los otros no votan. Y no votan porque no les interesa, por distintas razones. Se quebró eso. Votó 1 millón de personas que no había votado nunca. Y por eso Gabriel Boric termina ganando. ¿Por qué? Y ustedes ya lo saben, le costó mucho a José Antonio, y yo creo que como es bastante inteligente, no sé si ustedes leyeron la entrevista en el Mercurio que dio hace 2 o 3 semanas, hoy día el discurso de José Antonio ha variado muchísimo, es porque le costó despercudirse de la imagen de una persona
primero, claro, el tema feminista, luego el tema de las minorías sexuales, etcétera, pero sobre todo que no iba a hacer cambios, que con él no había cambios. Y la gente lo que hoy día estaba pidiendo es cambios, pero buenos cambios, vuelvo a insistir, no tonteras. Y por eso gana el Gabriel Boric de la segunda vuelta, que a su vez logra transformarse en un hombre prudente, ¿no es cierto?, que habla de reformar Carabineros, modernizarlo, pero no refundarlo, que empieza a hablar en contra de la violencia, que empieza a hablar contra la delincuencia, que empieza a hablar de reformas, pero con cuidado, gradualidad, etcétera, y logra aglutinar a todo el electorado tradicional desde del centro izquierda hacia la izquierda más dura, pero además logra convocar gente que va mucho más allá del electorado tradicional, porque hay gente que no había votado nunca. ¿Qué hacemos de aquí para adelante? Primero, bueno, hacer un análisis frío de lo que nos pasó. Dos, por supuesto, siempre es importante, me decía un señor ayer en el supermercado, Mario, traten de no pelear tanto. Bueno, sí, por supuesto. La izquierda pelea mucho más que nosotros, pero está bien, no, nosotros no deberíamos pelear en lo posible, por último, no hacerlo en público. Tercero, respetar las distintas vertientes dentro de la centro-derecha. La Chicago gremial es legítima, si no tiene nada de malo, es legítima. Yo puedo no compartir muchas cosas con ellos, pero son, por supuesto, una corriente legítima dentro de la centro-derecha. Y ellos, a su vez, respetar a este otro lote que planteamos, mirar lo que están haciendo las derechas europeas, que han sido súper exitosas, ¿cierto? Y tratar de ir siguiendo dentro de la realidad chilena. Si por supuesto entendemos que no podemos seguir lo mismo que los alemanes, los franceses, quizás los franceses son bastante más estatistas que los alemanes y que los españoles. No es buen ejemplo, yo soy re amigo del presidente de la República, que es Christian Jacobs, ellos son bastante estatistas, pero comparado con lo que son los españoles o los franceses, perdón, y los alemanes. Mirar lo que hacen los alemanes, mirar lo que hacen los españoles, el Partido Popular de España, hacer propuestas en temas que hasta hace poco, y en eso lo venimos insistiendo hace 5 o 6 años, se las habíamos entregado gratis a la izquierda. Si el feminismo no es un tema de izquierda, las primeras leyes del voto femenino son de la derecha, son del Partido Conservador chileno. La ley de la silla para los trabajadores, ley de derecha. Y así yo puedo decir un montón de leyes revolucionarias en su minuto que no son de izquierda. El voto femenino, vuelvo a insistir, no es una propuesta de izquierda, lo propuso la derecha chilena el siglo pasado. Entonces, pero en el tiempo le fuimos dejando estas propuestas de vanguardia. Por ejemplo, la ecología. Por ejemplo, voy un poquito atrás. El electorado hoy día en Chile, sobre todo el nuevo electorado, los jóvenes, hasta los 27, 28 años, no se mueve por ideología. No va a votar porque adhiere a un determinado partido. Va a votar porque está detrás de una causa determinada. Las causas son el feminismo, la ecología, el medio ambiente, el animalismo, ¿no es cierto? Que nuestros animales, nuestros hermanos menores, como decía San Francisco, son seres sintientes, como está planteado en la Constitución recién, y parece que una de las cosas que se está aprobando. Son seres sintientes. No son cosas, como nos señala el Código Civil chileno. No son cosas de las que podemos disponer como si nada. Todas esas causas y muchas otras más las fuimos entregando. Nosotros entendemos el feminismo como la lucha y la pelea, ¿cierto?, por la igualdad de derechos, de oportunidades entre hombres y mujeres, por el término de los abusos, por el término del maltrato, de la violencia contra la mujer. No compramos la historia de esta sociedad heteropatriarcal y todos esos agregados que terminan transformando el feminismo en una causa contra el hombre. Nosotros no, tenemos un límite. Eso no es parte de nuestra propuesta, pero sí tenemos una serie de propuestas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con este reconocimiento de que la mujer ha estado postergada, que la mujer ha tenido infinitos problemas históricamente para lograr lo mismo que a un hombre le costaba mucho menos, y así sucesivamente. Entonces, ser capaces de identificar estas causas, ser capaces de tomarlas y de hacer una bajada desde las ideas del centro y la centro derecha. Ese es el otro gran desafío que yo valoro, que hoy día lo están reconociendo todo. Uno ve a Constanza Juve, que es de Libertad y Desarrollo, dice exactamente eso. Uno ve a Marcelo Cubillo, con la que yo tengo hartas diferencias, pero dice Marcelo Cubillo nos faltó ser reformista en una entrevista hace 2 meses atrás. Si uno escucha a Ignacio Briones, que es un tremendo tipo, Ignacio dice tenemos que ser reformistas, tenemos que ser capaces de tomar esta... En eso estoy empezando a ver un consenso, me alegro muchísimo, y ese consenso tendrá que traducirse ahora en que tengamos una mirada más amplia. La democracia cristiana está excluida, está aprisionada hoy día entre lo que es el gobierno, que lo dejó fuera de todo, y nosotros que somos la oposición, pero también hay que mirar más allá de la lógica tradicional de partidos políticos, porque es muy probable que todo ese resto del electorado que aún no vota, no lo va a hacer motivado por un partido A o B, lo va a hacer, vuelvo atrás, motivado por causas determinadas
por banderas determinadas, que, insisto, no son de izquierda. Nosotros podemos hacer una bajada razonable y atractiva y potente desde las propiedades nuestras. Perdón si me alargué en esta rápida y media verborreica presentación previa, pero conversemos ahora. Perfecto, muchas gracias, Mario, súper bueno. Y solamente decirte antes de pasar la palabra que nos alegra y me alegra mucho que en el fondo las ideas que estás planteando, ideas nuevas, que no sean patrimonio de la izquierda. Y en lo que dijiste tú, por ejemplo, medio ambiente, bueno, no lo mencionaste de esta forma, a lo mejor justicia social, igualdad de derechos. El tema además del abuso posesión dominante y ser realmente un promotor de las ideas de libre mercado, genuinamente, digamos, donde la derecha muchas veces a lo mejor no tenía un discurso fuerte de que realmente queremos mayor competencia. Y tal vez te eché de menos, pero seguro por no alcanzarte el tiempo, también en el tema de los derechos humanos, que también pareciera con cierto complejo la derecha de no querer hablar de derechos humanos. De hecho, nosotros uno de los 7 principios de Chile Suma justamente lo ponemos explícito, porque tampoco en eso ha habido cierto como complejo de hablar de derechos humanos, y esto tiene con una historia pasada. Entonces creo que son ideas del medio ambiente, mencionaste muchas, que son más transversales y que no deberían ser patrimonio de un sector en particular. Así que para dándole las palabras, la tiene para ir en orden va Julio Caña, después Rafael Covarrubia y la Julia Pinto. Julio. Hola Mario, ¿qué tal? Mira, comparto gran parte de las cosas que tú dices en posición, principalmente la falta de sintonización con causas nuevas. Yo creo que el estallido efectivamente no tiene color político. Hay un castigo a toda la clase política, se jubiló gran parte del Parlamento, hay gente que estuvo ahí mucho tiempo que hoy día se fue para la casa, lo cual y yo tengo la impresión de que el futuro presidencial o el destino presidencial se resolvió en la recta final, porque justamente hubo alguien que parecía que por su juventud y su discurso más moderado hacia el final, hay que pensar ¿cómo se llama? Que Boric sumó un 31% entre una elección y la otra, o sea, sacó mucho más votos que lo que más que duplicó la votación de la primera vuelta. Y eso era simplemente porque la gente en ese momento dijo, este es el hombre que va a hacer los cambios y no este otro. Pero hay un elemento que yo creo que aquí a la derecha le pasó, y yo creo que tú, por los cargos que has ocupado, tienes, digamos, algo que decirnos, que es que yo creo que le faltó sustancia, contenido a la discusión de este tema. O sea, si tú querías enfrentar a Libertad y Desarrollo y a los Chicago gremiales, tenías que ponerle al frente un Piñera o una persona, digamos, entre comillas, una persona como era Piñera cuando era senador joven, que se sentaba con calculadora y hablaba de que subir un punto, medio punto, que sea, el tipo se manejaba en esa área chica y logró en ese momento flexibilizar a la derecha para que apoyara modificaciones tributarias que iban a mantener el modelo, pero que iban a permitir al Estado recaudar más lucas para poder iniciar algunos planes sociales que en ese momento no había. Y aquí como que faltó una patrulla de hombres de números que hubiese dicho, mira, nosotros queremos dar un paso, abrir el país lleva un crecimiento sostenido, pero es un país que se está enriqueciendo y la gente no ve, no le llega un peso de esa riqueza. No hay un sistema de salud universal bueno, no hay un sistema de pensiones bueno, ¿no es cierto? Y ahí como que se perdió, y como que la impresión que uno tenía de la derecha social era que era una derecha de repente medio oportunista que se ponía al lado de algunas cosas, incluso haciéndole zancadilla al gobierno, mostrando lo que te decía el señor en el supermercado, que en el fondo conflicto, o sea, falta unidad se veía en el conglomerado, que no apoyaba a su propio gobierno. O sea, y eso uno lo ve en todos los chats hasta del curso del colegio, en que la gente apoyó a Piñera para la elección y de ahí para adelante le dio duro sin parar todo el gobierno. Entonces, ha sido difícil, ¿no es cierto?,
encontrar un solo discurso en la derecha y los que defienden este discurso distinto de una derecha más social. Yo creo que aparte de Elías, que yo comparto que hace su aporte, pero yo diría más bien en el plano filosófico, aquí faltaba alguien que se hubiera sentado con calculador en mano y hubiera dicho: este es nuestro programa concreto, bueno, y vamos a crear, ¿no es cierto?, este pilar, o vamos a crear este sistema de salud pública, y vamos a dar un paso más y vamos a crear, no sé, algo que realmente marcara la diferencia y pronto. Faltó esa cuestión. No sé qué opinan. Bueno, faltó, sí, por supuesto, ¿no? La mayoría de los economistas que logran espacios aquí en Chile tienen que adherir a lo que está planteando la antigua escuela de Chicago. No toda la escuela de Chicago, porque hay varios economistas de Chicago que tienen un contenido social bien profundo. Por ejemplo, Jaime Belolio. Jaime es máster en economía en la escuela de economía de Chicago, y es un tipo que tiene una tremenda capacidad para tener esa otra mirada. Quiero ser bien cuidadoso con eso. No es que todos los de Chicago no adhieran, no es así. Me refiero específicamente a la vertiente también dentro de Chicago que conocemos. Ahora, el presidente Piñera se siente más cómodo con ese grupo, más que con la economía social de mercado, etcétera. Él no él es hijo de demócrata cristiano, pero el concepto de solidaridad no le hace ningún sentido, la economía social de mercado no le hace ningún sentido. Él adhiere feliz de la vida, y por eso Cristian Larroulet es su brazo derecho. Cristian Larroulet ha sido el cerebro de Libertad y Desarrollo los últimos 30 años, por eso es su brazo derecho. Durante la pandemia, yo creo que ahí empezamos a perder credibilidad como sector, cuando el gobierno hace anuncios que iban a contramano de lo que estaban planteando los mismos gobiernos europeos, e incluso el propio Donald Trump, que nadie podrá decirme que es de izquierda, que eran ayudas más universales y más concretas. El presidente Piñera, por recomendación, yo estuve presente en la discusión, así que lo puedo decir, por recomendación precisamente de estos asesores, insistió en la hiperfocalización. Y en momentos de crisis, sobre todo un país con un nivel de informalidad tan alto como Chile, no podíamos darnos ese lujo. Si ustedes ven las tasas de mortalidad en Las Condes, Vitacura, La Barnechea, Providencia o acá en Colina, son la mitad de lo que pasó en San Ramón, La Pintana y varias otras comunas en sectores populares. ¿Y por qué? Por supuesto, porque no hay un acceso a la misma salud que la que tenemos nosotros. Yo pago un plan de salud que es más que un salario mínimo, y no está mi señora. Pues mi señora tiene su plan aparte, porque si no me costaría el doble, porque ella paga una cantidad también importante, sola. ¿Y por qué? Por el nivel de hacinamiento, por el problema grave que tenían de que no tenían la opción de acudir al seguro de cesantía, porque no tenían seguro de cesantía por esta informalidad que mencionamos. Esa gente tuvo que seguir saliendo a trabajar para poder, como dicen, parar la olla. Y las ayudas más universales vinieron después, vinieron mucho después. Y en la ciudadanía quedó instalada la idea masivamente, me estoy refiriendo a sectores medios, ¿no es cierto? Y sobre todo a sectores populares, de que nosotros no teníamos ninguna sensibilidad. Hay una frase de Jaime Mañalich muy honesta, donde él dice: nos encontramos con una sorpresa, el nivel de hacinamiento, de cómo vivía esta gente. Chuta, es complejo. O sea, lo que hemos sido, en el caso de dirigentes políticos o diputados, o yo mismo, yo vengo de la comuna de La Cisterna. En el liceo donde yo estudié, en la comuna del Bosque, la directora del liceo nos pidió ayuda. Yo era diputado, teníamos alumnos pasando hambre, y hasta ese minuto yo reconozco honestamente que pensé que esto de las ollas comunes era una cuestión instrumental de determinado partido. Pero cuando fui al liceo, hablé con la directora, compramos entre varios exalumnos cajas de mercadería mucho antes de que el gobierno entregara las propias, y fuimos a llevarlas a las casas, a los departamentos, y nos encontramos, ¿no es cierto?, con que efectivamente tenían el refrigerador pelado hacía 3 semanas, 2 semanas, y que estaban pasando hambre. Uno dice: chuta, esta cosa está mucho más grave de lo que uno supone. Mucho más grave de lo que uno supone. En ese minuto uno dice: esta cosa se puede ir de manos en cualquier minuto. Bueno, no se fue de manos por distintas razones. No voy a entrar en los detalles, a lo mejor vienen las preguntas por lo demás, pero el presidente Piñera tiene muchos aciertos. El cómo manejó la pandemia en términos sanitarios es un tremendo acierto, y tiene este otro problema, que es su absoluta frialdad a la hora de ver los números y mantener la idea de que el manual de cortapalos para momentos tradicionales también te sirve en momentos de crisis.
Ni hablar del tema de seguridad pública, ni hablar de cómo dejaron votados a los carabineros muchas veces, ni hablar, si yo les contara lo que en la Araucanía, la situación de los carabineros es paupérrima, y le estamos pidiendo que enfrente una guerrilla. Yo no soy partidario que haya militares en estado de excepción, pero hoy día los carabineros de la Araucanía, hoy día tienen vehículos blindados gracias a que el ejército le prestó vehículos del año 82, que están en condiciones adecuadas, pero que no son para uso policial, ni menos en la zona. Sí, insisto, yo tengo clarísimo que estamos grabando y no tengo ningún problema en decirlo aquí, en cualquier parte. Carabineros, en algún minuto fue... Los carros lanzaguas de Carabineros hasta hace un año y medio atrás eran del 85, el más nuevo. Hubo un momento en que Carabineros, y ahora lo digo públicamente, y lo he dicho más de una vez, estuvo a punto de dejar pasar a los 7.000 manifestantes violentísimos al Palacio de la Moneda, porque la alternativa era abrir fuego y matar 100 personas. Si los manifestantes pasaban, iban a incendiar el Palacio de la Moneda, los tribunales y probablemente también el Congreso. Lo que querían era echar abajo la República entera porque son anarquistas. Son de una dureza que ni se imaginan, los manuales, etc. Y esta gente, en algún momento querían decir, me queda media hora de lacrimógena y no tengo carros lanzaguas porque están todos en paz y ya no dan más. Tuvieron 7 horas peleando con estos gallos y entramos, como me decía un amigo mío, al cuerpo a cuerpo con estos tipos. Ya, afortunadamente, igual que en la batalla de Inglaterra, Goering no tenía idea que a la RAF le quedaban X cantidad de aviones disponibles, porque se hubiera empujado 2 semanas más, habría ganado y habría logrado invadir Inglaterra. Aquí pasó algo parecido, guardando las proporciones. Este grupo de violentistas, de delincuentes, no sabía que a Carabineros le quedaba 20 minutos de gas y 0 agua, porque lo habrían aguantado ellos. Se cansaron, se aburrieron y se fueron, gracias a Dios, 10 minutos antes de que Carabineros tuviera que dar la orden de abrir el paso. ¿Por qué? Porque si incendiaban la Moneda, se caía todo. Pero si Carabineros mataba a 50 o 100 personas, también se caía todo. Y quizás peor todavía. Entonces, bueno, perdón que me explaye en eso. Les vuelvo a insistir, en la Araucanía los Carabineros tienen 3/4 partes de sus vehículos en panes. No tienen chalecos blindados adecuados, no tienen equipamiento, no están preparados y un largo, etcétera, para enfrentar a un grupo de delincuentes que tiene armamento que es incluso a veces de mejor calidad que el que usa el ejército en algunos regimientos. Muchas gracias, Mario. Rafael, ¿tiene la pregunta? Sí, hola Mario, gracias por participar. Yo quiero volver un poquito atrás. Tú estabas hablando de en el fondo, volver a crear una derecha social cristiana. Yo soy medio huérfano del centro, he hecho de menos el centro, siempre he sido más bien del centro, pero creo que al socialcristianismo y a ese sector le ha ido mal, le está yendo muy mal. Le está yendo muy mal en Europa. Hoy día en Europa Occidental gobiernan, salvo en Inglaterra, que son conservadores, gobiernan el socialismo en todas partes. Gobiernan en Alemania, gobiernan en Italia, gobiernan prácticamente en Francia. Es decir, buscar una alternativa a la economía de Chicago en el socialcristianismo, no sé si es la mejor opción. Yo no soy cientista político, pero vamos a Chile, a los que representaban ese centro, ese socialcristianismo, Proboste, Desbordes, Sichel, Evópoli. Malón le fue. Entonces creo que hay que buscar otro producto, que no sé bien cuál es, pero creo que la centro derecha y el centro debiera ir más bien por atacar las colusiones, los abusos de las empresas, el abuso del Estado, focalizar la ayuda social a quien la necesita, pero plantear la cíclica Renum Novarum y la OIT, no sé si es muy sexy. Eso te vuelvo a agradecer, muy, muy interesante tu exposición. Gracias. Sí, Rafael, lo primero no es el socialcristianismo moderno, no el de la Rerum Novarum, estoy hablando del moderno. Por supuesto, cuando hablé del origen, de las raíces del Chile con un sector social cristiano de derecha antiguo, era un poco para hacer historia.
Por supuesto que hoy día ni el PP ni el Partido Demócrata Cristiano Alemán plantean lo mismo que hace 30 años y menos después de la experiencia de la reconstrucción alemana. Cuando yo aludo a eso me refiero a que es una de las vertientes. Si no es suficiente con el socialcristianismo solidario, hay que agregar, en mi opinión, siempre el apellido solidario. No es suficiente. Y no es suficiente con la Escuela de Chicago, y si sumamos a eso más nosotros, va a faltar otro. Yo a lo que aludo es que tenemos que ser como un rastrillo, que tenga varios dientes, que sea capaz de abarcar más. El peor error que podríamos cometer es hacer un partido único, para empezar en mi opinión, digamos. Todo esto es mi opinión. Ahora, en Europa las alternativas al socialismo son solo los socialcristianos. No son alternativas en el Congreso reales aquellos que adhieren al purismo neoliberal. No son, no lo son en España. Vox tiene una muy baja representación, no es hoy día una alternativa al Partido Socialista. Hoy día el único que puede hacerle frente al Partido Socialista es el Partido Popular. La canciller Merkel, después de décadas, acaba de entregar el poder efectivamente a una coalición amplia en donde están los socialdemócratas y está la izquierda. No está la extrema izquierda, dicho sea de paso. En Francia tengo el honor y el gusto de conocer al presidente Macron y a conocer a sus asesores. Algunos asesores son amigos míos. No es un hombre de izquierda. Macron es un hombre de centro, muy de centro, que tiene ministros que fueron ministros de Chirac y ministros que fueron ministros de Mitterrand. O sea, imagínate. Yo comparto lo tuyo. No es sexy una sola. Aquí lo que tenemos que hacer es convocar a muchos más. Y un detalle, y todo esto es googleable, por suerte lo que yo les estoy diciendo no es algo que yo diga aquí en este grupo calladito, oye, les recomiendo la cosa, lo he dicho públicamente. Una de las, cuando le dijimos a Piñera, presidente, en plena crisis, día 2022, mi madre vivía en Maipú, en el Parador, se le habían incendiado las 2 estaciones de metro al lado y lado, fui a verla, me bajo del vehículo, como era diputado, circulaba un poco más libre, y estaban cacerolaando los vecinos, gente de clase media, que yo digo, pero ¿por qué cacerorea usted? Si usted no tiene problema, eso. Mire, mi problema es el Compin. 7 meses que no le pagan la licencia a mi hija. Usted, los medicamentos son carísimos. Yo vivo para pagar medicamentos, Mario, me decía. O sea, no eran causas políticas, pero eran lo que tú dices, abusos. ¿Y qué le dijimos al presidente? Reformas sociales. 2, enfrentar fuerte el tema de orden público, pero apoyando a Carabineros, y en serio, pero con cuidado. Había que, un segundito, para poder enfrentar a los grupos violentos tú tenías que sacar de la calle a los pacíficos. Tú no puedes enfrentar en una manifestación de 300.000 personas a los 2.000 violentistas mezclados con los manifestantes pacíficos, porque no hay cómo. Necesitas sacar al manifestante pacífico de la ecuación para poder enfrentar solo al violento. Y la única manera era con gestos concretos anunciando reformas. Estas reformas sociales, orden público, seguridad, y 3, una agenda antiabusos, Rafael. Y la propusimos con pelo y señales, una agenda antiabusos, públicos y privados. El presidente compró 1/3, la mitad de la agenda antiabusos, y mandó un proyecto de ley que está durmiendo. El presidente nunca le quiso poner urgencia. La agenda antiabusos era fundamental, y ahí voy a lo simbólico. La gente estaba aburrida desde que te venden el teléfono y la línea a una velocidad impresionante, pero cuando te falló el teléfono no te atiende nadie. Desde ese abuso que uno dice es menor, pero que empieza a chorear, pasando por el del Compin y terminando en esta sensación que tiene la gente. Y la nueva ministra de Justicia se llama Marcela Ríos. Yo trabajé harto con ella, una mujer brillante. Denle una mirada y ojalá inviten a alguien del PNUD. Nuestro sector suele menospreciar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD tiene unas encuestas extraordinarias que hace una década nos venían anunciando el estallido. Y en esas encuestas te dice que la ciudadanía no tiene problema con la desigualdad como cuestión general. Si yo me esfuerzo más, gano más. En la molestia de la ciudadanía son las desigualdades que no se justifican. Por ejemplo, el 93% de los chilenos tiene terror a enfermarse con una enfermedad cárdiaca. Y el 7% no tiene ningún temor, dice la encuesta del PNUD. Entonces la gente dice, bueno, si yo me saco la mugre igual, yo sé, no gano lo mismo que Mario Desbordes, que gana más que yo. Pero lo mínimo que yo pido es tener esa tranquilidad, igual que él, que si se enferma grave, va a tener una mano que lo reciba. Jubilarse, ese es otro de los temores. El 94% de la gente tiene terror de jubilarse porque va a perder su nivel de ingresos inmediatamente. El 6-7% no tiene ningún temor. Y ese tipo, más que si yo tengo un buen auto o no tengo un buen auto. Entonces, Rafael, es medular enfrentar esta
este amplio abanico de abusos. Friedrich Hayek, todos sus libros, todos, un tipo brillante, extraordinario, en todos parte de la base de que antes de hablar de el modelo que él propone, hay que terminar con las distorsiones del libre mercado. Yo soy partidario de la economía de libre mercado, economía social de mercado. ¿Qué significa economía de libre mercado con este componente social? Pero para que funcione no puede haber colusiones, no puede haber abuso de posición dominante, no puede haber integración vertical. No es lógico en ningún país europeo que una ISAPRE, tenga una aseguradora, sea dueña de la clínica, sea dueña del laboratorio. ¿Sabes? Eso no se usa hacia abajo. Me refiero al laboratorio que nos toma los exámenes, no el que hace el medicamento. El mercado de los medicamentos chinos tiene una distorsión gigantesca, y esos son los abusos grandes, ¿no es cierto? Pero entre el chiquitito y el grandote hay una tremenda catálogo, listado de abusos públicos y privados que la ciudadanía los tiene más arriba del paraguas hace muchos años. Y nadie hace nada. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay mucha gente en nuestro sector, sobre todo, que confunde el defender la economía de libre mercado, y perdón si molesto a alguien con esto, con defender empresarios, con nombre y apellido, que no es lo mismo. Yo no defiendo empresarios. Ahora, la suma de Lavín y yo pudo haber ganado la primaria, sí. Yo no tenía ni una opción de ser presidente de Chile. A ver, entré al gobierno, la encuesta yo me fui al suelo. Y Piñera lo sabía. Y le dije, yo no voy a salir. Y tengo el estamos grabando. No voy a salir a la primaria, no tengo nada que hacer. Y me dice, pero necesito que salgas para sumar votos, bla, 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 pero si voy a salir a perder. Bueno, decidí salir junto con quienes me acompañan en esto porque había que, por último, sembrar. Pero a sabiendas de que no había ni una posibilidad de ganar la primaria. Yo hubiera esperado que ganara Joaquín. Honestamente. Eso era lo que yo, y creo que habría sido extraordinariamente competitivo. Pero se empecinaron en sacarle la mugre. ¿Tiene sus defectos, Joaquín? Claro que los tiene. Pero por Dios que hubiera sido más competitivo en segunda vuelta. Pese a todo lo bueno que hizo José Antonio. Quiero reconocer y vuelvo a insistir, tenemos muchas diferencias con José Antonio, pero creo que hizo una buena pega, tremenda pega, y que entendió el problema. Bueno. Muchas gracias, Mario. Julia Pinto. Hola, buenas tardes, Mario. Gracias por estar en Chile Suma. Muy interesante toda tu exposición y, bueno, cosas que uno no sabe, porque tú estás ahí donde las papas queman, no estuviste muy cerca de cuando pasó todo lo del estallido social. Sin embargo, te quiero llevar al tema de orden y seguridad. Esa es una... A ver, no me cuadra la ecuación de lo que está pasando hoy día. Tomémoslo el último mes, digamos ahora enero, todo lo que ha pasado tanto en la Araucanía como lo que ha pasado a nivel, digamos, de la primera región y aquí en la región metropolitana, con que la derecha tiene este caballito de batalla que es orden y seguridad, digamos, ¿ya? Y no se ve reflejado en lo que está pasando a nivel país. Y esa sí es una preocupación de muchas personas, es decir, como sí lo es la salud, por supuesto, la educación, y de todo lo que se produce, los abusos, por eso se produce, digamos, el estallido. Sin embargo, hoy día estamos como gatillando un tema que a mi juicio es tremendamente delicado, que es la seguridad y el orden, y no me cuadra en la ecuación cuando efectivamente la derecha es su caballo de batalla, y vemos que lo que expones tú, que la Araucanía, 3/4, digamos, de los carabineros no tienen un chaleco antibala como corresponde. Entonces ahí como que no digo cómo vamos a salir hoy día o ayer, Camila Vallejo, que ese no es el caballito de batalla de ellos. Ellos sí es el tema del feminismo, el medio ambiente, etcétera, muchos otros. Ella reconoce que eso es algo que ellos no le han sacado lustre, por decirlo de alguna manera, no fueron esas palabras, digamos. Entonces ahí es mi inquietud de lo que ha pasado en los últimos años, dos gobiernos, digamos, de derecha, donde no se ha podido sacar lustre a este tema que a la gente y a la comunidad común es algo que le preocupa y quiere vivir en paz y tranquilidad. Julio, un comentario previo, porque mencionaste esto de que me tengo que estar en el centro, o parte del centro de la discusión en el momento. Espérate que me están apurando, pero voy a mandar una foto que estoy en Zoom para que me aguanten un poquito y no me apuren tanto. Bueno, yo tengo, mi WhatsApp tiene mucha conversación que es privada y que no voy a dar a conocer nunca
porque son privadas. Pero muchas de las personas que en privado, yo sé que en privado han dicho Desbordes se izquierdizó, Desbordes entregó la Constitución, nos traicionó y un largo etcétera, en ese minuto me escribían: oye Mario, por favor, lleguen a un buen acuerdo constitucional, Mario, esto es lo importante. Yo al único que eché al agua públicamente, porque él fue muy grosero conmigo en una columna en La Tercera, me trató hasta poco menos que de traidor, es a Luis Larraín. Luis Larraín, el presidente de Libertad de Desarrollo. Yo tengo el WhatsApp de Luis Larraín guardado, y él lo sabe, porque no sabe, en ese minuto quizás se le había olvidado, de esa noche cuando Luis Larraín me dice: Mario, por favor, lleguen a acuerdo. Sé que hemos tenido diferencias, pero confío en ti. Tú tienes el liderazgo, bla, bla. Y te pido fundamentalmente los 2/3. Después nosotros saldremos adelante todos juntos. Y te pido ojo con el otro factor, que no haya una hoja en blanco y que haya un marco. Perfecto, eso fue 11 de la noche del día 14. 1 de la mañana del día 15, Mario, por favor, sé que está difícil la cosa, pero me dicen que tú la puedes destrabar. Perfecto. Se produce el acuerdo. Me dice: me contaron del acuerdo, te felicito, estoy emocionado. Perfecto. Le mando el acuerdo, se lo mando, el documento. Y un día después, hay un WhatsApp de él, un día después de haberlo leído con cuidado, y me dice: felicitaciones, gran acuerdo, echémosle para adelante todos juntos. Gente como Luis Larraín en privado, y este hombre lo hizo en público, después de esa guerra, ahora se transformó en general y dice: Desbordes nos traicionó, no defendió las ideas de la derecha. Pero resulta que en ese minuto no estaba en la calle, no arriesgaba ningún pellejo, el idiota que atravesaba Santiago para allá y para acá para reunirme con los distintos líderes de la oposición, incluyendo el PC, éramos unos poquitos. Entonces, por eso a mí me da un poco de rabia cuando escucho uno decir: no, Desbordes nos traicionó. Por favor, pero si la derecha más dura nos pedía en ese minuto justo lo que hicimos y lo que logramos. Entonces, perdón este paréntesis, pero seguridad pública. Antes del estallido, mucho antes del estallido, el presidente Piñera se indigna conmigo por un titular de La Tercera en una entrevista mía. Con el esfuerzo fiscal que está planteando el presidente en la modernización de Carabineros, no vamos a lograr nada. No se va a lograr este giro copernicano, era la frase que a él le molestó mucho, con este paupérrimo esfuerzo fiscal. Conozco la realidad de las policías europeas, conozco la realidad de las policías norteamericanas que son ejemplos, la de Los Ángeles, aunque acaba de tener 2 o 3 ripios gigantescos. Por ejemplo, la muerte de esta niña chilena, cuando usan armas de manera desproporcionada para detener a un hombre que está armado con elemento contundente, llegan con fusiles de guerra, le disparan, atraviesan de lado a lado todo el salón, incluyendo terminó muerto este hombre. Cualquiera que sabe usar armas, y en mi caso lo sé, sabe que no usas un calibre 5.56 para dispararle a alguien a 3 metros, si está desarmado menos todavía. Pero bueno, la de Los Ángeles es un ejemplo, la alemana es un ejemplo, la francesa es un ejemplo, la española es un ejemplo, la canadiense es un ejemplo. La policía canadiense tiene gravísimos problemas para enfrentar el narcotráfico. Yo le recomiendo una serie que es 100% real, se llama Bad Blood, en Netflix, que habla de los problemas de la policía canadiense en Montreal con la mafia y cómo estaba corrompida buena parte de la policía canadiense. Tuve el privilegio de ir a la Asamblea General de Interpol, yo como viceministro, subsecretario de investigación en esa época, y escuchar lo que estaba pasando en los países europeos de boca de los propios líderes de las policías. Y después fui a París y me reuní con unos líderes policiales europeos. Entonces, Julia, el problema del narcotráfico, ¿qué te dicen los líderes policiales europeos? A lo más podemos tratar de encapsularlo en determinadas zonas de Marsella, en determinados lugares de París, pero no lo vamos a derrotar, dicen ellos. Es muy difícil. Estamos tratando de pelear una pelea que es muy compleja. ¿Te acuerdas el presidente Reagan con la guerra contra el narcotráfico? Cuando le empieza la DEA en Narcos, México, recuerdan un poco esa parte. De ahí en adelante se han hecho miles de experimentos para ver cómo enfrentar el narcotráfico y ninguno ha sido exitoso. El que me diga que logró éxito, te está mintiendo. En Noruega, en Alemania tienen graves problemas todavía, gravísimos. Zonas capturadas por bandas de narcotraficantes, en Alemania. Bueno, nosotros en Chile, si queremos enfrentar en serio el delito, tenemos que darnos cuenta que tenemos 2 policías. La Policía de Investigaciones, que es pequeñita, tiene 9.000 oficiales. Son casi puros oficiales, ahí no tienen suboficiales, como no hay un cabo, no hay un sargento. Es un escalafón que son los oficiales y los otros son asistentes,
pero fundamentalmente la columna vertebral son 9.000, 10.000 oficiales para un país de 17 millones de personas. Es ridícula la cifra. Luego Carabineros tiene 60.000. Creció de 30.000 el año 92 a 60.000 ahora. Pero en ese crecimiento se da sin la infraestructura, sin la capacitación adecuada, sin el trabajo detrás que era necesario hacer. Julia, cuando llega, si a ti te entran a robar a tu casa hoy día en la noche, ni Dios lo quiera, no una casa, no hablemos de cualquiera, digamos. Le entran a robar a la casa, desvalijan la casa, llega el carabinero, te toma la declaración, te pregunta lo que robaron y se va. ¿Tú has visto alguna vez que lleguen a tomar huellas, a levantar huellas, a analizar el sitio del suceso como sucede en Alemania? No, porque no están los recursos, porque el carabinero que llega no está preparado, no tiene idea de cómo hacerlo, porque no, se le enseñó un barniz, así, mire, así se levanta una huella, así se hace esto otro. Los oficiales que se supone están preparados son 6.000 dentro de los 60.000. Entonces tenemos policías con mucha buena voluntad, con tremenda vocación de servicio, pero que no están preparadas, no tienen el equipamiento, y además son un número insuficiente en términos comparativos con los países que sí tienen resultados mejores que los nuestros. Ningún país ha derrotado el narcotráfico ni el crimen organizado. En todos los países europeos hay crimen organizado y mafias. En Italia, que son las más famosas, la Camorra, la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, en todos los lugares, pero también hay mafias francesas, mafias alemanas, etc. Pero tienen un nivel de delito mucho menor que el nuestro, porque tienen una mejor policía, con mayor cobertura, mayor capacidad y un sistema judicial que funciona. En Chile tenemos la tasa de personas privadas de libertad más alta de América después de Estados Unidos. Y es una de las más altas del mundo. Ningún país europeo tiene una cantidad similar de personas privadas de libertad en proporción a la población como tiene Chile. Tenemos 60.000 personas privadas de libertad. Uno podría suponer, bueno, entonces nos está yendo bien, porque tenemos tanta gente presa, debe haber poco delincuente en la calle. Y estaría 10 horas hablando de esto porque no temas que me apasiona. Pero tenemos graves problemas detrás porque estamos enfocándonos en determinados delincuentes, generalmente primerizos. El multireincidente entra y sale, y es verdad lo de la puerta giratoria, y sigue siendo verdad hoy día. Nos enfocamos, tenemos el esfuerzo del Ministerio Público en los delitos de alta connotación. Pero el 70% de los delitos de Chile no se investigan, se archivan a los 2 minutos. ¿Y por qué? Porque tenemos fiscales que están sobrepasados en sus capacidades, son pocos, y además porque no hay incentivo, y además porque el carabinero les manda con la mejor de sus voluntades un parte de este porte donde cuenta un resumen de los hechos, pero no le acompañó huellas, no le rastros o indicios, como dice el manual de Cortapar. Entonces ahí tenemos un problema gravísimo, y luego el incentivo al funcionario. Yo una anécdota. Población, La Bandera. Voy a una reunión con gente cercana conmigo, amigos de muchos años, y me estacionan en un lugar en la población La Bandera. Salen 2 jóvenes, 13, 18, 17 el mayor, 2 jóvenes, armados, y me exhiben sus pistolas. Yo tengo armas, yo soy partidario de que las personas honestas puedan tener sus armas en la casa. No soy de la asociación del rifle, no exagero en la idea que van de cada uno con su pistola en la calle, pero sí creo que la gente honesta tiene derecho. Y que si nos vamos a enfocar a pelear contra las armas, que sea contra las armas de los delincuentes, no contra la persona honesta que tiene su arma en la casa. Y esto lo digo también públicamente, se enoje quien se enoje. Bueno, estos jóvenes me exhiben las armas. Le digo a uno, oye, ese es una Tauro, técnicamente una PT-92, un arma muy pesada, se encasquilla, ten cuidado, no es para tu mano, tú tienes 13 años, eres flaquito, y el chiquillo ahí empieza un poco a bajar, esto para descomprimir el ambiente, porque me mostraba las pistolas diciéndome que no me podía estacionar ahí. Yo solo. Entonces, el chiquillo es como que le hace un cortocircuito lo que le digo, y ¿por qué no me dice? Porque se encasquilla. Si no tienes una buena munición, nuevamente un concepto técnico, que tenga una buena pólvora, una buena deflagración, no va a hacer un buen recorrido el carro y se puede encasquillar. Todo esto es una cuestión que los que tenemos armas no entendemos. Y el chiquillo, como no entendía nada, empieza a preguntar. Y yo, me dice el otro, tú tienes una pistola israelita estupenda, pero que también tiene problemas con la munición nacional, no sé qué munición estáis usando, no anden con esas armas, chiquillos, peligrosos para ustedes mismos, tratando de, porque por supuesto yo transpiraba helado, seré ex-paco, pero no es de fierro. Los 2 chiquillos llaman por teléfono al jefe, y el jefe autoriza al señor de guardia que se estacione. Yo había sido candidato a diputado allá, ya me ubicaba, y él me hace esta autorización, mira la generosidad, y me autoriza.
voy a la reunión, salgo de la reunión, los chiquillos, oiga, don Mario, le cuidamos el auto, vaya nomás tranquilo, no se preocupe, aquí no pasó nada, nosotros estamos a cargo en la calle. Ellos orgullosos, son soldados del narcotraficante. Primero, el narcotraficante sabe que está usando jóvenes inimputables, porque tenemos además una ley de responsabilidad penal adolescente que es un espanto. Conozco papás de jóvenes asesinados para asaltarlos, que lloran cuando se juntan contigo y te dicen, Mario, lo que más me dolía era que mi abogado le decía al juez, este joven delincuente que asesinó a este niño de 16 años para robarle un celular, y la jueza indignada golpeaba con su mazo ahí encima, no me lo venga a tratar de delincuente, él es un joven menor infractor de ley. Y el papá me decía, me indignaba que no le podrían decir delincuente al asesino de mi hijo. La ley hay que, por supuesto, actualizarla y tiene una serie de ripios gigantescos con este permisivismo que tenemos constantemente. Es la teoría de la anomia, además, una teoría que busca, que señala, ¿no es cierto?, que el delincuente lo hace, delinque la mayoría de ellos por culpa de todos nosotros, no es culpa de él, es culpa de la sociedad, porque fui yo, la sociedad, la que le enseñó que la chaqueta de tal marca o la zapatilla Nike era lo único socialmente aceptado, y como él no tiene recursos, yo o todos nosotros que estamos aquí, nosotros lo forzamos a delinquir. Esa es la teoría de la anomia, en resumen, es bastante más larga que eso. Entonces, todas esas barbaridades se las compró completo el sistema y están en la ley penal adolescente. Pero bueno, voy a la comisaría y le digo a la comandante de la comisaría de San Ramón, oiga, me acaba de pasar tal cosa. ¿No le parece que es como mucho dos jóvenes armados delante de todo el mundo? Mire, don Mario, me dice, yo soy compañero, dicho sea paso, de los actuales generales de más arriba, ya están todos mis compañeros retirados. Llamo al sargento que está en la calle, en las motos, todo terreno. Llega el sargento y me dice, don Mario, yo lo entiendo. Yo ando con una pistola, Taurus, me voy a bajar de la moto, el cabro va a sacar su pistola, yo saco la mía, le disparo al cabro, pese a que no tenemos nunca prácticas de tiro, tenemos muy pocas, pero yo sí sé usar el arma, soy profesional. Y lo voy a matar. ¿Y qué va a pasar después? Van a llegar 40 abogados de derechos humanos a defender a este pobre cabro, todos van a decir que yo le puse la pistola en la mano, que por supuesto un niño de 13 años es una víctima, y yo me voy a ir preso y me voy a quedar sin pensión. Entonces también, Julia, tenemos ese otro problema de que no hay apoyo a la policía en general y que la policía no cuenta con los elementos para poder respaldar lo que sucede en la calle. ¿Qué hace la policía en Bruselas? Yo estuve en el centro de comando y control de la policía de Bruselas porque como me gusta el tema, pedí que me llevara. Y el coronel me dice, mire, yo no le pregunto al policía qué es lo que hace en la calle. Yo lo estoy viendo, pues si los tenemos a los policías con el procedimiento complejo, con una cámara aquí en el gorro y una cámara aquí al frente, inviolables. Y en dos palabras de la Araucanía, perdón que me he alargado mucho, dos palabras de la Araucanía. La primera cosa del ABC en el manual para enfrentar estos grupos violentistas, que tú tienes que separarlos y aislarlos de la población mayoritariamente no violenta. Los grupos violentistas hoy día están logrando que jóvenes crean que si no usas la violencia no vas a lograr nada. Estuve con un lonco hace unos meses atrás que me decía, mire Mario, yo tengo los títulos de merced de la propiedad que demuestran que es nuestra. El actual titular de la propiedad dice, yo no tengo problema. Me lo compra con nadie, el precio está acordado y yo me voy, no voy a hacer más lío porque efectivamente hay un título y parece que dos compradores arriba, porque hablé también con el caballero, sí estafaron a esta comunidad. Pero no fue mi abuelo. Pero hoy en 15 años no le han entregado ni medio metro cuadrado. Y sin embargo, los grupos violentos se toman un terreno, sacan a los ocupantes a la fuerza, inventan una comunidad que la crearon para esto, y al año y medio tienen el terreno comprado por Conadi. Luego, les hemos hecho promesas a los pueblos originarios que no están cumplidas. Y, por ejemplo, el presidente Piñera se reúne con los líderes mapuches, está el obispo católico de la diócesis de Temuco como garante. Firmamos un acuerdo. ¿Y saben ustedes cuánto hemos cumplido de ese acuerdo? El 10%. Entonces, cuando yo quiero decirle al joven o al mapuche en general que no es violento, la enorme mayoría no quiere meterse en violencia, estimado, no apoyas a estos grupos violentos, te dicen, bueno, entonces, si no me cumplen nada por la buena, ¿qué me va quedando? Entonces, para aislarlo hay que cumplir los compromisos, primera cosa. Lo segundo, cortarle el financiamiento. ¿Cuál es el financiamiento? El robo de madera efectivamente es la principal fuente de financiamiento. ¿Cómo es posible que esos miles de metros cúbicos de madera robada desaparezcan, se esfumen? No se pueden esfumar, si eso es ridículo. Si tú, bueno, ¿dónde va esa plata?
Sí, yo soy ex ministro de Defensa hasta diciembre. Yo me compraba un celular y tenía que informar a la unidad de análisis financiero. Mi familia entera se quejaba de que no podían hacer nada en el banco porque tenían que estar dando explicaciones por culpa mía, porque yo era políticamente expuesto. Pero resulta que parece que, no sé, pues, el narcotraficante de la bandera se compra un BMW o un Audi en 45 millones de pesos en billetes y nadie se da cuenta, pues. Nadie se da cuenta. Entonces, lo mismo con estos grupos violentos, tenemos que perseguirles el dinero. Y tercero, por último, tenemos que apoyar a los policías y ser capaces de entender, y yo lo he dicho públicamente más de una vez y está grabado, el que toma las armas debe hacerse responsable de lo que suceda después. El violentista es el culpable si muere alguien. A mí no me venga Yaitul a echar la culpa a los carabineros de este joven, no mapuche, porque no era mapuche, que murió en este asalto portando él un fusil M16. Ese joven, profesional, universitario, pero que decidió tomar el camino a las armas, siendo él un huinca, porque no es mapuche. Ese joven que lamentablemente muere, es terrible que haya muerto, pero ese joven es el culpable, no el carabinero. Entonces, ¿qué pasa? Que no apoyamos a nuestros carabineros, no les damos el equipamiento. El policía finalmente dice, yo no me voy a meter en lío. ¿Y qué apoyo necesitan? Formación, preparación, capacitación, equipamiento, armamento. Y luego el político también tiene todo el derecho a decir, oye, no hagan tonteras, po. No me vayan a matar un tipo desarmado. Usted use las armas racionalmente, no proporcionalmente, racionalmente. Debe usarlas racionalmente. Y yo para demostrarlo tengo que estar con cámara, no los lateo más en el punto porque podría dar también 4 o 5 horas. Pero solamente antes de darle la pasada a Ángela para reforzar una pregunta de Julia, quería preguntar específicamente en el punto de Julia, es que ¿por qué es que en los gobiernos de derecha, que siempre son como representan el orden y la seguridad, en los temas que estaba en control completo el gobierno, que es por supuesto el presupuesto y la ruta del dinero, porque hay otros temas que son cambios legales, que requieren apoyos parlamentarios que la derecha no tiene, pero ¿por qué en los temas que en teoría controla Piñera, el presidente Piñera, que es presupuesto para poder chaleco antibala, o la ruta del dinero, que en teoría debería ser un tema más técnico, los gobiernos de derecha no han sido capaces de al menos eso resolverlo? Porque los otros temas de legales, cambio de ley, yo entiendo que ahí no hay mayoría y es más complejo. Porque no han querido poner la plata. Hemos tenido solo 2 gobiernos de derecha y al presidente Piñera convencerlo antes del estallido de ponerle plata en cantidad importante a Carabineros y a la PDI era imposible. Porque había otras prioridades, porque él consideraba que era un gasto innecesario. Sí, fíjate que después del estallido, la idea lógica, yo le decía al presidente, mire, mínimo que cada región tenga, cada capital regional tenga un carro lanzaguas moderno, nuevo, que sea capaz de enfrentar a estos tipos. Ni eso logramos. Le compraron 10 carros lanzaguas, hay 5 en Santiago, y como es apretado, todavía no estaba la crisis sanitaria. Mandó reparar los carros lanzaguas del año 85 a FAMAE, que los parcharon, los arreglaron y se los mandaron a Arica. ¿Sabes lo que hacían de carros lanzagases en Arica? Tenían un furgón Toyota Yace del año La Pera y le echaban el polvo de la lacrimógena en el tubo de escape para que por la combustión fuera saliendo gas. Estoy hablando en serio, no es broma, no es una exageración. Ese era el carro lanzagases de los policías. Entonces, bueno, el presidente, incluso después de estallido, presidente, mira, hay un dato, hay $50 millones que otorgó el BID como crédito para apoyar a las policías, ahora las policías, no es para otra cosa, en modernización, sobre todo tecnológica, y me vas a creer que le vamos a entregar los $50 millones al próximo gobierno sin gastar un peso, ni un peso. Y esa plata se entregó hace 3 años, antes del estallido, se entregó hace 3 años. No fueron capaces de gastar la plata, habiendo un buen subsecretario, Juan Francisco Gari, un tipo muy bueno. Lo conversaba con él el otro día, pero mejor no me extraño en esa parte porque puedo echarla con Juan Francisco, pero en el caso de la Araucanía, Julia, yo le decía al presidente, gaste 10.000 millones, eso cuesta, yo era ministro de Defensa, eso cuesta comprarle a Carabineros lo que necesita. No hay presupuesto, no alcanza. Bueno, gracias Mario. Oye, no sé, ¿alcanzamos a Ángela a hacer la pregunta? Sí, Mario, sí, tienes tiempo. Bueno, primero que todo, no puedo dejar de felicitarte. Gratamente comparto todo lo que has dicho, ha sido tremendamente interesante. Me generaste 1 millón de preguntas y me tiene nerviosa que te tienes que ir. Por lo tanto, voy a hacer 3, de las cuales puedes responder la que quieras.
hasta donde el tiempo alcance. ¿Ok? Perfecto. La primero en realidad un comentario respecto al diagnóstico de la centro-derecha. El diagnóstico está claro, no puedo más que compartirlo. El capitalista, enemigo del capitalismo, un hecho cierto, y sobre todo en la cultura empresarial nuestra, creo que es una verdad a todo dar. Entonces, a mí la pregunta que ahí me surge es qué está haciendo la derecha, que creo que necesita una nueva visión para generar un nuevo relato y nuevos instrumentos, y en esos nuevos instrumentos la incorporación de la juventud, que particularmente en la derecha ha estado bastante ausente. Y con esto no quiero decir que los más adultos como yo, por ejemplo, no seamos un aporte. Yo creo que siempre vamos a ser un aporte con experiencia, pero creo que las nuevas generaciones sí deben incorporarse. El segundo tema para mí es un comentario que hiciste respecto de la transformación de Boric y que nació este nuevo Boric. Yo la verdad es que respecto de eso tengo mis grandes reservas y voy a agregar la palabra miedo, porque hay que verlo en la cancha, ¿ah? Y con los socios que tiene, no sé la certeza. Y finalmente hay un tema que nunca tocamos acá, que no sé si va a quedar tiempo y a lo mejor va a ser para volver a conversar contigo, nuestro proceso constituyente. Y ahí tenemos, creo yo, una grieta abierta relevante para el futuro de nuestro país. Sí. Lo primero, rápidamente, las 3 preguntas o 4. El tema, nuestro sector, ¿cuándo se desteta del empresariado para definir la política del sector? No lo sé. Hay una frase de Lamarca que es muy buena, cuando le dice a los empresarios suelten la teta, y era el presidente de la SOFOFA, no estaba hablando esto lo dijo, Felipe Lamarca lo dijo hace muchos años, mucho antes del estallido, con una claridad absoluta, y lo trataron de irresponsable, de demagogo, y lo dijo el líder de los empresarios. Suelten la teta, porque si no aquí va a quedar la escoba. Lean la entrevista que hace Lamarca el 2001, 2002, debe ser quizás un poquito después. Es brutal, la actualidad de esa entrevista es tremenda. Pero no lo quisieron escuchar, lo echaron, lo metieron en un cajón, nunca más apareció Lamarca. Hay muchos en mi sector que para definir un candidato presidencial le van a pedir permiso a un grupo determinado de empresarios. Textual, me hago responsable de lo que estoy diciendo. Si no tienen el visto bueno de determinado empresario, no hay candidatura. Bueno, con los jóvenes, por supuesto que estamos al día de manera brutal. Si no hacemos trabajo de terreno, por eso la fundación que pretendo armar, que ya está armada, digamos, que vamos a tirar, que Fundación Concordia, va en la búsqueda de formar liderazgos jóvenes, liderazgos sindicales. Una de nuestras integrantes del directorio, Carmen Miranda, hoy día acaba de ser electa vicepresidenta y además vicepresidenta del área mujer de la Unión de Trabajadores de una de las 3 asociaciones sindicales, gremiales de trabajadores de Chile. Nosotros estamos al debe en eso. Primero, porque la centroderecha tradicionalmente se ha concentrado en 2 o 3 universidades, la Chile, la Católica y quizás la de Concepción. ¿Y qué pasa con las centenares de otras instituciones donde hay que dar la pelea? No la damos. Ahora, acabamos de elegir la senadora más joven del Senado, Renovación Nacional, María José Gatica, del lote nuestro. El resultado, a propósito, para los parlamentarios de esta derecha social cristiana fue bastante bueno. En Renovación perdimos 10 diputados, perdimos 400.000 votos, pero los nuestros les fue bastante bien. O sea, Renovación, el lote cercano conmigo, le fue bien. Tenemos a Paulina Núñez y a María José, menores de 40 años. Tenemos a diputadas recién electas, menores de 40 años. Pero, por supuesto, no es suficiente. No tienen el sex appeal masivamente que tienen las Camilas Vallejo, los George Jackson, que son jóvenes en los que se siente identificada la sociedad chilena. El cambio cultural, que es una cuestión que a la centroderecha siempre le cuesta reconocer y aceptar, identificar, reconocer y aceptar, el cambio cultural nos ha llevado a que la sociedad nuestra, los jóvenes sobre todo, están hablando un idioma distinto al que están hablando los partidos de centro-derecha. Y eso es dramático. Yo soy conservador en un punto, solo en uno, en el resto nada, que es el tema del aborto. Yo no soy partidario del aborto, y perdón si alguno no está de acuerdo conmigo, ni siquiera en las 3 causales, pero ya las 3 causales están, por lo tanto, las respeto.
Pero yo no soy partidario del aborto. En los demás temas soy liberal. Y cuando uno conversa y dialoga con los jóvenes, te das cuenta que estamos hablando en Chile. ¿Cuántas personas? Ojo, no sé si le pasa a alguno de acá, pero ¿cuántos en estos meses, empresarios incluso grandes, con lo que uno se topa en los debates, en las discusiones, en la radio, entrando y saliendo del canal de televisión, te dicen, mi hijo votó por Boris? Líderes de derecha, mi hijo votó por Boris. ¿Por qué? Porque se sintió atraído por lo que él planteaba. Y yo dije muchas veces en primera y segunda vuelta, el Boris, previo al 15 de noviembre, no me gusta nadita, ese Boris que se abraza con el Frente Manuel Rodríguez, que ensalza a delincuentes. No, el del 15 de noviembre para adelante cambió mucho, Gabriel. Ahora, yo no tengo temor a que el gobierno de Boris nos lleve a ser Venezuela ahora. Lo que sí tengo temor es que un gobierno como el de Boris, bueno, con el nuevo gabinete han disminuido un poco los temores, pero nos puede llevar un mal gobierno a ser Argentina, porque son políticas kirchneristas, y eso es tan grave como que nos lleven a ser Venezuela. Y eso también lo dije muchas veces en entrevistas y en debates en la primera y segunda vuelta. El desastre de Argentina, con el 48% de la población bajo la línea de la pobreza. Lo conversaba con un ex ministro de Macri hace una semana atrás, que me decía, Mario, cuidado, que tiene una cosa bien especial. El 48% de los argentinos no es pobre, pero sí está bajo la línea de pobreza en términos estadísticos, porque 2/3 de ellos sí son pobres y hay 1/3 que, no siéndolo, miente, porque aquí le pusimos impuesto a todo lo que se movía y por lo tanto la gente miente mucho. Y además porque mintiendo tiene gratis el TV cable, tiene gratis el canal del fútbol, un montón de cosas. Entonces por eso tenemos que empezar a sintonizar con los jóvenes, y no lo estamos haciendo. Tenemos que ser capaces de comprender y respetar las posiciones hoy día de los jóvenes de derecha, de centro. Mira, tú vayas a una reunión de jóvenes del partido que sea de derecha, y te vas a dar cuenta que, salvo en mi caso, empiezan a pagar el pito cuando llega el senador o el diputado. Pero el olor a pito es tremendo. Del partido que sea, de todos. Y eso incluye incluso al que está más a la derecha de Chile Vamos. Entonces, chuta, ¿qué hacemos? Yo soy partidario de enfrentar con fuerza las drogas duras, pero la marihuana a esta altura ya está tan generalizada, es tan mala como el tabaco. Quizás menos mala, porque no muere tanta gente. Yo fumo habano, aquí atrás estaba viendo que se ve ahí la caja del humidor. Es tan mala como el alcohol, pero no muere tanta gente. Entonces, perdón, es un sacrilegio para algunos lo que voy a decir, pero yo soy partidario de legalizar la marihuana. No es la puerta de entrada a la cocaína o a la pasta base, porque es una droga que te lleva a la otra en términos de línea, ¿no es cierto?, de avance. No, la puerta de entrada a la cocaína es el alcohol. Muchos estudios lo demuestran. La marihuana es mala, es mala. ¿Por qué te lleva a la pasta base? Sí, no, sí, está bien, pero te insisto en una cosa, el cabro de la población cuando va a comprar marihuana, ¿qué le entregan? Pasta base. El chiquillo de más arriba, cuando va a comprar marihuana, ¿qué le venden? Cocaína. Entonces, chuta, yo lo he hablado con policías chilenos y europeos, estamos gastando un dineral en combatir la marihuana. 90% de los decomisos espectaculares son de marihuana. Y por debajo se nos está pasando la cocaína que por Dios que mata. Y la pasta base que por Dios que mata. Pero bueno, es un debate interesante para otra conversación. Constituyente. Diversos factores llevaron a que la elección de los constituyentes fuera un fracaso. Renovación Nacional sacó 800.000 votos en concejales en esa elección, mantuvo su votación del 2016. Exactamente los mismos votos, no perdimos un solo voto Renovación Nacional, pero no fuimos capaces de sacar esos mismos 800.000 en la de los constituyentes. ¿Qué pasó entre medio? Varios factores, quédense ustedes con el que más les acomoda, rechacen los que no les gustan, pero yo hago un listado. Por supuesto el COVID, que ahuyentó al elector mayor. 2, el discurso tan duro y la pelea entre nosotros, los de derecha, del apruebo y el rechazo, hizo que mucha gente terminara con la idea de que como ya ganó el rechazo, ¿qué voy a ir a tontear a la elección si ya se pudrió todo? Yo conozco decenas de casos de gente que yo no fui a votar. ¿Pero por qué? No, pues si ganó el rechazo, perdió el apruebo, perdón, ganó el apruebo, igual se perdió todo. Pero ¿cómo no vamos a tener que ir a votar igual? Ahora hay que elegir a los constituyentes. La propuesta nuestra fue en son negativo. Ese es un grave problema de la derecha, dicho sea paso. Tenemos 2 problemas cuando hacemos campaña. Hacemos campaña con Excel, puro número. Y eso la gente lo tiene hasta aquí. Oiga, vamos a crecer al 8%. Una locura, no, al 5%, al 4%. Y el ciudadano a pie dice, bueno,
¿qué me importa a mí? ¿En qué me beneficia crecer al 4? Es una abstracción. La gente quiere que le hables y le hagas campaña en Word, con cosas más concretas. Pero al mismo tiempo solemos hacer la campaña en negativo, anunciándote el apocalipsis. Yo te voy a salvar de los delincuentes, porque los delincuentes te vienen a asaltar, a robar, etc. ¿Cómo hace la campaña a la izquierda? En prosa, con arcoíris, bonito, convocándote a una vida más entretenida, más bonita, y nosotros anunciándote el apocalipsis. Son cuestiones que en Europa ya están superadas. La derecha europea no hace campaña en negativo. La constituyente quedó constituida de manera bastante compleja para lo que nosotros aspiramos que quede plasmado en la Constitución. No está en discusión eso. Pero se ha ido armando un grupo que yo espero supere con creces el tercio de gente bastante razonable. La elección de la mesa hace poco dejó en evidencia que no existen estos dos tercios entre la izquierda dura y la centroizquierda, porque están bastante divididos. Y yo confío en el buen criterio de los patos... el ex dueño del de Clínica, el pato Patricio Fernández. de las Patricias Politzer. Pato Fernández es un tipo extraordinariamente razonable. Es de izquierda, súper razonable. Yo puedo llegar a acuerdos en 1000 cosas con él. La Patricia Politzer, una mujer de izquierda, autora de Los zarpazos del Puma, una mujer dura. Yo la conozco, me llevo estupendo con la Patricia, una mujer que estamos en desacuerdo muchas veces, pero por Dios que se puede conversar y dialogar. Entonces, yo creo, tengo moderada expectativa en términos de que la centroderecha razonable, porque también hay un lote de la centroderecha que quiere que esto se caiga, que esto le vaya mal. La derecha que quiere avanzar, más estos otros grupos, incluso la que no quiere nada, logren conformar una masa que supere el tercio y más, para forzar llegar a grandes acuerdos. Si ustedes ven las declaraciones de la presidenta y el vicepresidente de la actual directiva de la constituyente, son súper razonables. Los dos están muy conscientes de que no hay espacio para maximalismo. Yo espero que eso sea lo que imprime, porque efectivamente estamos en un brete, porque tenemos minoría absoluta. Me parece un tremendo error decir hoy día, llamo a rechazar la Constitución si no sabemos lo que nos van a proponer. Mi posición en este caso es, quisiera aprobar, pero si la propuesta es mala voy a hacer el guaripola del rechazo. Además quiero agregarles, no se entusiasmen. Fíjate que yo hice un ejercicio. Le planteé, me hicieron hacer enoja porque me acompaña al supermercado, a donde sea, y me para mucha gente en la calle, mucha gente a saludar o criticar o conversar. Converso con mucha gente en la calle. Puedo atravesar el centro de Santiago de lado a lado sin ningún problema solo. Y trato de hacer estos ejercicios que hace este rato para ir tomando temperatura. Y le decía a la gente, sin exagerar, a 150 o 200 personas, ¿usted le complicaría que le quiten los ahorros previsionales en la nueva Constitución? Sí. ¿Y votaría en contra por eso? No, no lo sé. Ah, perfecto. ¿Y a usted qué pasaría si le cambian la bandera? Ah, no me jodas. Ahí sí que no. Fíjate que Fernando... no, perdón, no fue Atria, fue... No sé si fue Fernando, pero parece que fue él, y este otro abogado Stingo. Con una soltura de cuerpo dicen, vamos a cambiar la Constitución, el escudo y el himno. Por Dios que se están metiendo en un saco de 11 varas. La gente de a pie, la sencilla, la humilde, no está disponible a eso. Y capaz que te cae una constitución medianamente razonable, pero cambiaste la bandera y el chileno de a pie te va a decir, ¿sabe qué más? No estoy dispuesto. Hasta aquí llegamos con la nueva constitución. Y va a haber voto obligatorio. Y ese 45% de la gente que no ha votado nunca en los últimos 10 años es el que va a definir la elección de la constituyente. Y si hay locuras como esa, yo espero primero que no estén esas locuras, pero si llegan a estar, que termine el rechazo. Yo espero que se apruebe, que tengamos una constitución razonable, que sea para los próximos 50 años, que se va a ir modificando, se va a ir modificando con los próximos congresos. Pero por supuesto que el escenario de hoy día es gris, no negro, pero sí gris. Yo, Cristian, ahora sí que están cerrando y creo que ya no sé si alcanzo a entrar incluso, pero ha estado muy entretenida la conversación. Yo les agradezco muchísimo la invitación. Y espero, bueno, haber aportado algo en el debate que ustedes están haciendo y que me parece súper bueno que lo hagan. Oye, muchas gracias, Mario. Te agradecemos todo el tiempo. Súper interesante. Hay comentarios por los lados también. Interesante esta nueva como mirada tuya sobre enriquecer la derecha. Así que agradecido. Ahí a Alexei, a Verónica, algunas preguntas quedaron pendientes, pero bueno, nada, pues mucha suerte, muchas gracias. Y les pido ¿cuántas son las pendientes? Dos pendientes. Dale nomás. Alexei, cortito, y Verónica. Alexei primero. Hola Mario, oye,
me llegó mucho el nombre de tu Fundación Concordia. Creo que es una palabra muy potente cuando se unen todas las voluntades y algo que le falta a Chile. ¿Ah? Así Así que es. bien por ese nombre. Bueno, mi pregunta la voy a leer. Dice que comparto la retoma que tú, o sea, esta búsqueda que dices de retomar las banderas reales de la ciudadanía, las banderas actuales, modernas, pero entiendo que de una óptica no, aquí me voy a poner un poco técnico porque estoy estudiando filosofía, pero que hoy día encuentro que hay todo un discurso que es deconstructivo y posmoderno, ¿ya? Sí. Y eso permea incluso y atraviesa los ejes antiguos de izquierda y derecha, por eso a la gente como que le cuesta entender lo que pasa con la nueva generación, que está muy de moda, por decirlo así, la deconstrucción posmoderna, pero también existe una dialéctica donde hay un oprimido y un opresor, que a veces se le llama neomarxista, pero no sé, eso no me voy a meter en eso, pero sí está este discurso de conflicto, de meter la cuña social, ¿no es cierto? Y no se da realmente una respuesta efectiva a los problemas. Yo creo que hay una oportunidad, como tú planteaste, de dar una respuesta a estos problemas, pero de una manera efectiva, ¿no es cierto? Pero nos va a tocar dialogar contra esas fuerzas, digamos, en un debate público, que como lo muestra lo que estabas diciendo justamente en la Convención Constitucional. Entonces, mi pregunta es si conoces el metamodernismo, si has escuchado hablar de ese término y de la gran reconstrucción, así como ha existido una deconstrucción, se habla de que se viene una gran reconstrucción, Sí. algo que va a superar el No, posmodernismo. ¿Y por dónde va eso en Chile? ¿Cómo se construye esa épica en Chile? Esa es mi pregunta. mira, una de las personas más cercanas conmigo es Pablo Matamoros, que es licenciado en filosofía, posgraduado en filosofía, posgraduado además en política y política pública en España, y constantemente estamos conversando de esto. Yo voy incorporando, digamos, en la medida de lo posible los conceptos, pero me declaro en el respecto de esta, de la etapa 2 de la deconstrucción, que es lo que está hoy día en boga. No estoy en condiciones de explicarlo, ¿eh? Pero la deconstrucción, para empezar, no la comparto. Yo creo que esta lógica, este discurso, que creo que es bien minoritario, la sociedad en general no lo comparte, ¿eh? En donde el todes y empezar a autoflagelarme porque nací hombre, etcétera, y empezar a intentar desarmarme completo para volver a armarme y ahí ser bueno o políticamente correcto, yo no lo comparto. Yo no lo comparto, no soy partidario de eso, no voy a usar el todes ni aunque me pateen en el suelo, no lo comparto, creo que es una tontera, se me enojan a veces los debates, pero creo que es así. Tengo 53 años, a lo mejor, claro, debería de construirme, pero soy papá de una mujer de 31 y papá de una niña de 8, y casado con una mujer profesional a la que admiro y aprecio, y por lo tanto no siento que necesite hacer esta autoflagelación para entender, ¿no es cierto?, el feminismo en el concepto que yo creo que es el correcto. ¿Cachai? Hoy los invito a deconstruirse, no, puta, gracias, pero yo paso, ¿no es cierto? El posmodernismo como concepto, por supuesto, está instalado y está esta lógica que va desde la sociedad ultra vinculada, conectada, hasta la lógica que creo que es la que impera en Chile del individualismo exacerbado ya a los niveles de loco. No sé cómo se llama mi vecino. Chile es uno de los países en las encuestas internacionales con más alta tasa de individualismo, ¿eh? El países que la gente responde en mayor cantidad, no conozco a mi vecino, no sé cómo se llama, ni me importa. Bueno, pero sí, son conceptos que hay que tener súper presentes, por supuesto. La filosofía es fundamental en toda esta discusión, no solamente la ciencia política y la sociología o la antropología, que también son fundamentales. Este fin de semana hay una entrevista en el diario Antonio Gil, que es un escritor, en el Mercurio. Yo les recomiendo echarle una leída, a garabatos, a ratos. Es un tipo, es un escritor chileno que tiene mucha llegada hoy día en los jóvenes, ¿eh? Es una persona de tener 60 y tantos años, y cuando uno empieza a leer, y yo he conversado con él, he tenido la posibilidad de discutir con él, Gastón Sublet, o sea, yo admiro harto a don Gastón, tengo 2 o 3 libros de él,
libro en donde alude a los símbolos patrios de manera maravillosa, Gastón Sublet, y uno después ve a un Gastón apoyando a grupos de izquierda dura, pero bueno, tiene una influencia muy fuerte Gastón Sublet de lo que son hoy día los movimientos mapuches más duros y algunos de los movimientos del Frente Amplio. Yo creo que harto más que Salazar, bastante más que Salazar, que pareciera ser el gran gurú, no. Pero sí, tiene que ser parte fundamental de lo que es una mirada a la centro-derecha, la filosofía política, la mirada humanista, que nos conecta con lo que está pensando y sintiendo la gente más en serio. Cuando nosotros miramos casi con menosprecio, no es mi caso, pero el Festival Huachaca, la cultura huachaca, ¿se dieron cuenta la portada del UN de hoy? El presidente electo de la República de Chile se fue a comer un sándwich en el Bajón y uno dice, ¿qué tontera? ¿A quién le importa? Pero por Dios, ¿qué impacta eso? ¿Qué impacta eso en el ciudadano a pie que lee la portada del UN? Hoy día fue un gol de media cancha de Boris. ¿Fue casualidad que lo vieran? ¿Fue improvisado? No lo sé. ¿Saben por qué? Porque hay un concepto en política que es súper importante y la presidenta Bachelet en su minuto lo encarnó muy fuerte. Mi vecino del lado. Búsquenlo, un concepto súper interesante. Cuando la gente dice el voto es aspiracional, por supuesto, yo no voy a votar por una persona o un cargo muy alto que es igual que yo porque yo no me siento capacitado. Pero también es muy fuerte el otro concepto, el vecino del lado, mi vecina del lado. Me da confianza, es como yo, me entiende, está en mis zapatos, se pone en mis zapatos, se pone en mi lugar. Y eso pasa con Gabriel Boric, presidente electo de Chile, que hoy día se sacó los lentes, capaz que se desordena un poco la barba, porque eso fue parte, por supuesto, del look de campaña, y parte a un restaurante en la zona cero a comerse un sándwich que dice es la mejor mayonesa casera. Y cualquiera que lo mira así en mi lote va a decir, es una estupidez de reportaje. No. Gabriel Boric y su perro. Qué idiotez, llevamos una semana hablando del perro Boric. ¿Cómo golpeó eso en grupos jóvenes? Fuertísimo, fuertísimo. Los jóvenes de hoy no toleran al que no entiende que nuestros hermanos menores, los animales, son seres sintientes. Y el gesto de Boric con su perrito, con su regalón, no sé qué tan regalón será, pero lo es, para el electorado hoy día es tremendamente potente. Alexei, hoy día a mí me quiso ayudar en campaña, pero no pudo finalmente un cientista político y filósofo, él es filósofo español, que apoyó campañas de izquierda, que apoyó a mí se me está yendo la batería a mí ahora. Se me cortó un poco, pero como venía de la Comisión Política, la batería se me está acabando de lado. Bueno, no pudo acompañarme porque estuvo en España haciendo campañas con el Partido Popular, específicamente con el presidente del Partido Popular actual. Pero una cosa la que nos ha explicado a la gente de derecha es que la filosofía que nosotros hemos despreciado muchas veces, digo nosotros siempre queriendo incluirme como el colectivo, ha sido el corazón de lo que le ha permitido el triunfo a las izquierdas cuando nos han logrado ganar. Bueno, había otra pregunta más. Perdón, Alexei, que te contesté la mitad porque reconozco que no me voy a carrilear y seré político, pero tan chamullento no soy. Tu respuesta. Me sirvió un montón y para comprender cuál es tu visión también. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Verónica ya se tuvo que desconectar, así que muy agradecido y quiero pedirle a todos que abran el micrófono. Se han desconectado varios ya, pero para darte un aplauso y agradecerte el tiempo que tuviste con nosotros en Chile Suma, Mario. Así que muchas gracias a usted. Gracias, Mario. Muchas gracias. Y los felicito por la iniciativa y sigan. Y conozco a harta gente que sería interesante escuchar y feliz. Hugo Herrera, por ejemplo. Sí, estaría encantado de conversar. Chao, Mario. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias, chao.